Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar sobre el primer tema que les comentaba al inicio, y es los impactos que tendrá el alza de las gasolinas en hogares, en negocios, en la vida diaria, en la vida de los transportistas en general. Después del 28 de junio que se aplicó esta medida, ¿cómo están, bueno, en el día a día? ¿Usted ha notado algún cambio? Puede también escribirnos, puede también interactuar con nosotros a través de las redes sociales, ya saben, están habilitadas. Y bueno, lo que sí se dice es que con el nuevo esquema de precios para las gasolinas de Extra y Ecopaís, que ya se aplicó desde el 28 de junio del gobierno, ya desde antes se venían estudiando los efectos que podía darse en la vida diaria, ¿no? En negocios, hogares, las tiendas, la industria. Se mencionaba que no tendrá mayor impacto, al menos de manera directa, porque obviamente no usa ese combustible. Se mencionaba que el sector de la construcción tampoco podía anticipar de un efecto importante. Sin embargo, después de esta subida de 26 centavos del galón, sí se prevé que exista un impacto en la inflación. Eso lo veremos en el día a día. Obviamente también el impacto social. Ahora se está anunciando una jornada de protestas de parte del Frente Unitario de Trabajadores, así que vamos día a día analizando esto y estamos justamente con don Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, para hablar de este tema. Desde el 28 de junio, don Ivo, que se dio el incremento del precio de las gasolinas de Extra y Ecopaís, ¿cuál ha sido, según su análisis, según su visión y su experiencia, el impacto que se ha visto reflejado? Bienvenido y lo escuchamos en los micrófonos de Radio Sucesos. Muy buenos días, Verónica. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Bueno, el comportamiento del consumidor definitivamente fue como nosotros lo esperábamos e incluso mejor, partiendo de que los combustibles tienen una demanda inelástica. Entonces, cuando hay una subida de precios, quizás los primeros días hay un bajón y luego vuelve a estabilizarse, pero en este caso, pese a la subida de 26 centavos, prácticamente no hubo diferencia. Ujú. El consumidor no cambió su consumo, las mismas ventas se han mantenido en la mayor parte del país. Em, si bien, bueno, se dio este primer incremento, pues nosotros también hemos hecho algunas declaraciones, hicimos una rueda de prensa eh, y varias entrevistas en varios medios en el que hemos dejado claro nuestro punto de vista frente a lo sucedido. Primero, Verónica, existe una absoluta indignación, ¿no? A nivel nacional, en todos nuestros distribuidores, los agremiados, en todo el país, por la indolencia, ¿no? Del gobierno ante una situación crítica como la nuestra, ¿no? El incumplimiento de la palabra y el ofrecimiento de ajustar nuestro margen que ya se nos dijo en marzo 1 de este año en una reunión oficial con el viceministro de Hidrocarburos en funciones, el señor Silvio Torres en su momento. Se nos anunció que sí se ajustaría nuestro margen y que iríamos hacia la liberalización de precios. Eh, con todo esto, obviamente, había antecedentes. Nosotros tenemos nuestro margen congelado 21 años en centavos, ¿no? Mientras más sube el precio del combustible, más perdemos porque necesitamos más capital de trabajo. Ujú. Entonces, el año anterior y en el gobierno anterior se hicieron 5 plantones y cuando finalmente nos atendieron los ministros, vieron nuestros números sustentados, nos dieron la razón. Y ya se nos dice pues que también no se quedaban ahí, sino que habían contratado a un técnico experto del Banco Mundial con su equipo de trabajo y en conjunto con los mismos funcionarios que hoy siguen en los mismos puestos, tanto de energía como de finanzas, ya determinan que el ajuste mínimo para que nosotros podamos seguir sobreviviendo era de 6 centavos por galón. La mitad de estaciones de servicio están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo, otras un poquito hacia arriba, pero 600 estaciones en muy mala situación, sobre todo las que están alejadas de los centros de distribución.
Entonces, nosotros esperábamos pues que en este primer incremento de 26 centavos, por lo menos se nos dé dos de esos 26 centavos que no le costaba nada al gobierno, ¿no? Y progresivamente, pues en los próximos ajustes, nos den un centavo por mes. Para hacer justicia, nosotros, para que se entienda mejor, por ejemplo, en la extra, ganamos 16 centavos por galón a compartir con el transportista y la comercializadora. Claro, Mientras en países vecinos, países hermanos, para que se pueda tener un parámetro de referencia, en Colombia ese mismo margen moneda local convertida a dólares de 33 a 35 centavos, es decir, más del doble. En el Perú es 28 centavos, no con el agravante que nosotros tenemos un sueldo básico de $466 para un islero y en Colombia está en el orden de 270, 290 y en el Perú como 250. En resumen, la mitad de ingresos y el doble de gastos a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno, ¿no? Ahora, aquí vienen otros temas complicados. Primero, el ministro de Finanzas anuncia que con los 26 centavos ya estamos en precios internacionales, ¿no? ujú, Cuando el día de hoy, con la tabla de Petroecuador y después de subir 26 centavos a las dos gasolinas de 85 octanos, ¿no? La extra tiene todavía un subsidio de 25 centavos por galón, según tabla de Petroecuador, lo que da un valor sumado a los 2,72 de $2,97. Y la ECO, de la misma manera, tiene 45 centavos todavía de subsidio y da $3,16. Entonces, los $2,72 todavía no llegan al precio sin subsidio en el Ecuador y mucho menos a los precios internacionales. Entonces, se ha dicho, ¿no? Está claro que como supuestamente ya estamos en precios internacionales, el 12 de este mes, en 5 días, o bueno, en 8 días, se aplicará la fórmula de la banda, ¿no? De más 5 o menos 10% según la variación del WTI. Pero nosotros ya hemos visto, cualquier persona puede ver en Google, ¿no? Que el WTI bajó de mayo a junio, porque siempre es con un mes de retrasos. 11 de mayo versus 11 de junio, ujú, ha bajado el 0,8%, es decir, casi el 1%. Vamos a ver, ¿no? Pues si las gasolinas extra y Eco 85 bajan ese 1%, yo le garantizo, ¿no? Que lo que va a hacer el gobierno es subir lo que le permite la banda, es decir, 5% o 14 centavos más a estas gasolinas. Entonces, no hay una claridad, hay una evidente contradicción entre lo que dice el Ministerio de Finanzas, el ministro de Finanzas, ¿no? Y Petroecuador. ¿Qué es lo que ha hecho el ministro de Finanzas y su equipo? Han tomado, ¿no? la hoja de importaciones y exportaciones de productos petroleros del Banco Central, en donde dice que la gasolina RON 95 tiene un costo de $2,75. Pero en esa misma hoja, en la parte de abajo, hay un asterisco que dice no incluye IVA y no incluye costos operativos. Para trasladar, ¿no? Este producto al consumidor final, para comenzar tiene que agregarle el IVA. Y por supuesto tiene que haber costos operativos. No sabemos si el transporte está o no está dentro de esos costos operativos, del transporte del producto importado. Entonces estas cosas deben aclararse. He ahí una de las razones por las que nosotros debimos haber estado incorporados en estas mesas de diálogo. Ayer hizo una declaración el ministro Luque, ¿no? Que se han reunido con todos los sectores. Oye, el sector más importante, ¿no? En la comercialización de combustibles somos nosotros, porque nadie más vende el producto estatal, no combustible automotriz, sino nosotros a través de nuestra red de 1,200 estaciones de servicio. claro. Por esta razón, en la rueda de prensa nosotros anunciamos ya un plantón para el 8 de julio frente al Palacio de Carondelet, un plantón pacífico, obviamente haciendo valer nuestros derechos constitucionales a la protesta, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Con toda la cordura, como siempre lo hemos hecho, pero con dignidad y con firmeza. Entonces, esa es la situación actual. No es dable que no se nos ajuste nuestro margen.
¿Qué es lo que pretenden? Que sigamos trabajando a pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros en principio no podemos paralizarnos. El gobierno se reúne con todos los que pueden hacer paro, con los taxistas, con los transportistas pesados, transportistas en general, con ciertas organizaciones sociales, pero nosotros como hace algunos años nos declararon servicio público, parte de un sector estratégico, entonces el riesgo es que podemos ir presos, ¿no? Pero sí enfatizamos que nosotros como Cámara, ¿no? No podemos responsabilizarnos de las acciones que tomen nuestros agremiados, sobre todo los que están en los sitios más alejados. Aquí es muy importante algo adicional. No es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución, y se paga alrededor de 1 centavo por el transporte, Claro, que venderlo en Napo, que cuesta 7 centavos, Manabí 4 centavos y Imbabura 4 centavos. Esto al año le representa al distribuidor entre 60, 70 mil hasta 150 mil dólares al año de transporte, que es un subsidio que asume el distribuidor en beneficio del consumidor y se destruye su utilidad. ¿Por qué? Porque se tomó la absurda decisión también de que se venda el combustible al mismo precio en todo el país, como que no existiera costo de transporte. Yo siempre hago la analogía, si usted compra un quintal de cemento hoy en Otavalo, donde hay una cementera, y hoy mismo compra ese quintal de cemento en Lago Agrio o en Napo, va a tener un precio mucho más alto. así ¿Por es. qué? Por el costo del transporte. Entonces, esta es la situación, tampoco hay que asustarse. Nosotros lo que pedimos, Verónica, es que, por ejemplo, en promedio, el costo del transporte es de 4 centavos en los sitios alejados, ¿no? 4 centavos por galón. Una persona que va a tanquear con el nuevo precio de la gasolina, normalmente son 10 galones, porque siempre queda algo en el tanque. 10 galones por 4 centavos dan 40 centavos. Entonces yo pregunto, ¿es un impacto grave para el consumidor que va a tanquear $27, pagar 40 centavos más, es decir, 27,40? Definitivamente no es. Pero para nosotros es la diferencia entre la vida o la muerte del negocio. Eso en contexto de nuestra situación. Lo importante estas impresiones tras el anuncio del gobierno, tras la decisión de incrementar el precio de las gasolinas de Extra y Ecopaís, amigos. Son las 7:33, dialogamos con Ivo Rosero, el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Mañana nos cuenta Ivo Rosero que van a realizar un plantón pacífico frente a Carondelet para exigir, bueno, temas que están pendientes y que les preocupan. Ivo, ¿cuál sería el pedido puntual que le hace su gremio al presidente de la República? Claro, el pedido puntual primero es que cumpla su palabra, ¿sí? Que se ajuste a nuestro margen, pues tienen los datos, más que analizados, probados, auditados, etcétera, saben cuál es nuestra situación y que nos aumenten esos 6 centavos que ya se determinó con los mismos funcionarios de Energía y Finanzas y el Banco Mundial, no progresivamente. Entonces, por ejemplo, si ahora se va a ajustar el 11 de julio, pues empiecen dándonos la razón de, qué sé yo, la primera vez hagan 2 centavos como muestra de buena fe, ¿no? Y luego 1 centavo por mes hasta que se llegue a esos 6 centavos. Y ojalá algún momento se llegue al precio internacional y se sincere esta parte porque deben dar las explicaciones, estas contradicciones no pueden darse así. El Petroecuador tiene unos números y finanzas descubre ahora que ha habido una diferencia. Si esa diferencia ha habido siempre, no es nada nuevo. Siempre ha habido la tabla de importaciones del Banco Central donde está el costo del RON 95, si no es ningún descubrimiento. Pero Petroecuador obviamente sabe cuál es el costo real de la operatividad, porque también se mezcla el combustible acá. Se produce una gasolina base, ¿no es cierto? Claro. Y también se mezcla la gasolina, las naftas de más octanaje con las que se mezcla y se logra 85 octanos. Y también, perdón, un último tema. La gasolina de 85 octanos ya no debería llamarse gasolina. Solo se comercializa en Ecuador y unos pocos países en el mundo. En otras partes se está comercializando 95 y 98 octanos, por ejemplo, en Europa. Bueno, concretamente algunos países de Europa, ni siquiera 92 octanos. Y en Colombia, por ejemplo, es 87 octanos mínimo, ¿no? Y cada vez los nuevos vehículos, no solo de alta gama, ya necesitan una gasolina de 92 octanos. Entonces, sube el precio, también mejora en la calidad del combustible.
Eso sería lo lógico, ¿no? Y a propósito de los combustibles a precio internacional, Ivo, ¿cómo va con el tema de la gasolina súper, que ya hace algunos años se liberó el precio? Y qué podría decir del impacto de lo que ha pasado en ese tiempo? Bueno, la gasolina super realmente solo es el 2% de nuestras ventas. Y la explicación es bastante, digamos, lógica, ya que la diferencia de precios es sumamente alta con la gasolina extra, ¿no? Y obviamente como tiene subsidio, ¿no? El precio es todavía más bajo. Pero, como decía, ¿cuál es el precio de la Eco 85 hoy? 3,16 sin subsidio, ¿no? Pero no está a eso, está a $2,72. Y también hay otro punto adicional muy grave, Verón. Resulta que el costo del subsidio de la ECO 85 es entre 130 a 150 millones de dólares más que la extra también de 85 octanos. Entonces, supuestamente porque nos estamos haciendo ambientalistas desde gobiernos anteriores, se obliga a que Petroecuador compre etanol a productores ecuatorianos, ¿no? A $3,20 el galón cuando todavía tiene subsidio, ¿no? Este etanol. Y en el exterior se puede comprar ese mismo galón de mejor calidad de etanol a $2,40, $2,50. Entonces hemos visto en esferas gubernamentales, ¿no? Que han dicho que van a impulsar la producción del etanol para hacer más gasolina con etanol. ¿Por qué razón? ¿No? Si es que se va a hacer eso, pues permítase que Petroecuador importe etanol más barato, ¿no? Ahí se liberarían como 130 y 150 millones de dólares hoy, ¿no? Que benefician a 4 productores de etanol. Hay que decir las cosas como son, hay que transparentar. Bueno, es complejo, veamos cómo va esta medida, veamos también cómo está el sentir ciudadano, las protestas que se están realizando hoy, jornada de protestas, también el día de mañana Ivo Rosero comenta sobre este plantón, así que estaremos pendientes. Gracias a Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, por conversar con nosotros sobre los impactos después del incremento que se dio desde el 28 de junio a las gasolinas Extra y Eco País. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Verónica. Solo una aclaración, es el lunes 8 el plantón. El lunes 8, ¿yo qué dije? Mañana. No sé por qué pensaba que Sí, estábamos en 7. Gracias, gracias, Ivo Rosero. muchísimas Muy gracias bien información. nuevamente. Lunes 8, vale la aclaración. Ves este plantón. Estamos pendientes y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también, siempre a la orden.